¿qué tal? Así inicia una nueva edición de Impacto Económico en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato les invito a revisar titulares. A meses para las elecciones presidenciales, el gobierno argentino anuncia la venta de miles de millones de dólares para influir en el mercado cambiario e intentar frenar la dolarización de carteras. En nuestra arista económica de hoy hablamos de los paraísos fiscales, cómo se forman y quiénes están detrás del capital que flota en esos territorios. Y el Parlamento británico rechaza el acuerdo de Theresa May, pero no quiere un Brexit sin acuerdo. La Cámara de los Comunes votó para pedir a Bruselas una prórroga en la fecha de salida. En Economía 360, ampliamos. ¿Qué tal? Así iniciamos Impacto Económico. Con América Latina en perspectiva, hablamos ahora de Argentina. La administración de Cambiemos licitará la venta de dólares para tratar de contener una nueva devaluación de su moneda. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, informó que el gobierno argentino anunció la venta de 9.600 millones de dólares para el mes de abril próximo, con el fin de operar sobre las expectativas del mercado cambiario e intentar frenar la dolarización de las carteras. El funcionario hizo el anuncio luego de un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en Washington. Las licitaciones se harán en montos de 60 millones de dólares diarios. El gobierno argentino asegura que no busca hacer política cambiaria y que será transparente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se avecinan las elecciones presidenciales y se espera que la demanda de dólares incremente todavía más. Con las licitaciones, entonces, se busca mantener el dólar a raya para que el Banco Central, porque el Banco Central, debo decir, no tiene herramientas para contener la divisa. También en América Latina, la economía brasileña no parece estar cerca de un repunte, al menos a corto plazo, muy a pesar de las expectativas generadas por el gobierno de Jair Bolsonaro y su llamado modelo de libre mercado. De acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, la industria del país registró una caída de 0,8% en enero, el peor resultado en los últimos 4 meses. El arranque de la industria brasileña no se termina de consolidar. De hecho, ya en enero de 2018, hace un año, había sufrido un desplome de 2,6%, solo superado por la caída de enero de 2016, cuando se ubicó en menos de 13,4%. De hecho, en el acumulado del año pasado, la industria mostró un tímido avance de 0,6%, mientras que el anterior gobierno de Michel Temer promocionaba licitaciones sobre reservas petroleras y colocaba en ese entonces en venta empresas estratégicas del Estado. Asimismo, el PIB cerró en 2018 con una expansión de 1,1%. Vamos a seguir hablando de Brasil. La estatal brasileña aeronáutica Embraer se suma a la crisis económica por la que atraviesa el gigante suramericano. Embraer, que es considerada la tercera mayor constructora de aviones del mundo, obtuvo una pérdida en 2018 por 176 millones de dólares. Esa cifra contrasta con el beneficio líquido de 2017, que superó los 223 millones de dólares. Según la empresa, los resultados negativos de 2018 estuvieron vinculados en parte a la revisión de la base de costos de su carguero militar, el modelo KC-390, y de la retracción del segmento de aviación ejecutiva. Sin embargo, hay que mencionar que llama mucho la atención que las pérdidas se hayan dado justo en el momento y en el mismo año en que se anunció la fusión entre Embraer y la estadounidense Boeing, con esta última como accionista mayoritario. En 2017, Embraer había entregado 101 aviones comerciales y 109 aviones ejecutivos. Y pasando ahora al Caribe antillano, Cuba presentó en Japón sus nuevas oportunidades de inversión que posee la isla caribeña. Más de 50, entidades japonesas participaron en un encuentro con autoridades cubanas en Tokio para evaluar las posibilidades de negocios e inversión que ofrece la nación caribeña. El Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba presentó la cartera de oportunidades 2018-2019 con un total de 525 proyectos, incluida, por primera vez, propuestas para negociar directamente con gobiernos municipales. Los sectores de mayor atractivo fueron infraestructura, el reciclaje, el embalaje y las maquinarias. Voceros de la organización Unido ITPO Tokio
contaron su experiencia luego de haber visitado Cuba en noviembre pasado durante la Feria Internacional de La Habana, resaltando avances de la tecnología médica cubana y las potencialidades en ese y otros sectores. Y el gobierno de Ecuador emitió un oficio a la Secretaría Pro Tempore de la Unión de Naciones Suramericanas, conocida por su sigla UNASUR, solicitando la suspensión de su aplicación y su retiro del bloque. El gobierno ecuatoriano adelantó que dejará de participar en todas las actividades y compromisos de ese organismo e iniciará procedimientos internos para la denuncia del Tratado de UNASUR. La decisión se da 6 meses después de que la Cancillería ecuatoriana descartara que el país abandonaría el organismo y tan solo pocas semanas después de haberse anunciado préstamos con el FMI y otros organismos financieros por más de 10.000 millones de dólares. El expresidente Rafael Correa, por su parte, expresó en su cuenta en Twitter que la decisión del gobierno de Quito destroza los sueños de la patria grande. Y nuestra región avanza con el comercio con China. Vamos a ahondar sobre este tema en el siguiente artículo del investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, Sergio Martín Páez. En su artículo, el investigador, que ya es prácticamente un consenso que la ampliación de las relaciones económicas y políticas entre China y la región de América Latina se viene configurando a partir de una totalidad del sistema internacional fuertemente complejo. En el informe muestra que la mayor articulación entre la dinámica de acumulación china con América Latina estuvo enfocada en algunos países y un grupo reducido de sectores específicos. No obstante, reconoce el investigador que la disputa hegemónica entre Estados Unidos y el gigante asiático abre algunas posibilidades de obtener algunos beneficios en términos económicos que podrían derivar en mejoras sociales de acuerdo a las políticas implementadas por cada uno de los estados. Momento de iniciar nuestro expediente económico. Le contamos, mientras líderes mundiales aseguran estar trabajando para poner en fin a los paraísos fiscales y crear nuevos mecanismos internacionales de control, todo parece indicar que no se hace lo suficiente para lograrlo. De hecho, a todas luces, la vasta legislación para acabar con las prácticas que facilitan la evasión y la elusión fiscal y la huida de capitales sigue siendo obsoleta. Las multinacionales desvían el 36% de sus beneficios a paraísos fiscales, lo que equivale a un total de 600.000 millones de dólares a escala global, según revela el último reporte del Instituto de Economía de Barcelona. En un comunicado, el instituto ha precisado que se estima que el 8% de la riqueza mundial de los hogares se encuentra en estos países y que las tasas de evasión fiscal son 10 veces mayores entre la población más pudiente en comparación con las medias nacionales. Asimismo, los datos analizados muestran que el 80% del patrimonio personal desviado a paraísos fiscales pertenece al 0,1% más rico de la población, mientras que el 50% de este patrimonio evadido corresponde al 0,01% con más recursos. La investigación cifra en 6 billones de dólares el patrimonio personal evadido en estos territorios, lo que representa un 8% de la riqueza de los hogares en el mundo. La evasión fiscal se ha convertido en una práctica cada vez más recurrente gracias a los sistemas fiscales que permiten a las empresas eludir miles de millones de dólares en impuestos dentro de los márgenes de la ley. Son parte de los privilegios que tienen y que utilizan para mantener sus ingresos y su poder. Sin dudas, el negocio del siglo. Un móvil por el que Apple paga el 99% de su precio de mercado a su filial irlandesa. Una tienda Zara que paga un 5% de su facturación por el uso de la marca a una sede holandesa, o el dinero que se paga por unas zapatillas Nike viajando a las Bermudas para luego volver a Holanda, son algunos de los ejemplos más cotidianos y comunes de la erosión de la base imponible y traslado de beneficios, conocida como BEPS. Este tipo de prácticas es uno de los principales métodos de elusión y evasión de impuestos, ahora en el punto de mira de la lucha contra la evasión fiscal. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, los BEPS son propiciados por la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las empresas multinacionales con el fin de hacer desaparecer beneficios a efectos fiscales o bien de trasladar beneficios hacia ubicaciones
jurisdicciones donde existe escasa o nula actividad real, si bien goza de una débil imposición, derivando en escasa o nula renta sobre sociedades. Pero lo cierto es que lo que la OCDE llama lagunas son estrategias planificadas y bien conocidas por los ministerios de Hacienda de los países donde ven que la factura fiscal de esas multinacionales se reduce notablemente. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se hace para que nuestro dinero termine en un paraíso fiscal? El mecanismo, aunque usted no lo crea, es muy sencillo. Los entramados fiscales y societarios que componen los grandes grupos empresariales dotan a cada filial de independencia frente a sus empresas hermanas en otros países. Pero estas filiales pueden comerciar, prestarse dinero, asegurarse o realizar servicios entre ellas. Con total control sobre los precios, tarifas o tipos de interés que se cobran entre filiales, los grandes grupos pueden trasladar los beneficios de una de las filiales, erosionando la base imponible del impuesto de sociedades en ese país, a otra sede en un país donde la factura fiscal sea mucho menor o nula. Son muchos los ejemplos de nuestra vida diaria donde el dinero que gastamos en una compra puede acabar en un paraíso fiscal o en un territorio con ventajas fiscales para las grandes empresas. Por ejemplo, todos los derechos de las marcas de Inditex pertenecen a una filial holandesa. Las tiendas de Zara, Pull&Bear o Bershka del conocido grupo de Amancio Ortega pagan un canon a esta sede en los Países Bajos por usar la marca. El motivo: Holanda ofrece una desgravación fiscal a los ingresos por derechos de marca o royalties que provengan de otros países. De esa manera, empresas desvían sus ingresos desde los países donde realmente producen sus beneficios con sus ventas, erosionando la base imponible del impuesto de sociedades a un país donde esos beneficios pagan una factura fiscal prácticamente nula. La empresa textil también utiliza una filial irlandesa para prestar dinero y asegurar a otras filiales del grupo, y una sede en Suiza para comprar a los proveedores en países en desarrollo y vender a las filiales dueñas de las tiendas en otros países, manejando los márgenes para trasladar esos beneficios a las filiales que soportan una menor carga fiscal en paraísos fiscales. Cuando compras un móvil u otro dispositivo de Apple, tu dinero también puede acabar en Irlanda. La conocida empresa de la manzana ha recibido una de las mayores sanciones impuestas a una compañía por las ventajas fiscales que recibe por parte de ese país. La técnica de Apple, conocida como precios de transferencia, es tan simple como pagar por los productos un precio inflado a la sede irlandesa Apple Sales International, provocando pérdidas o beneficios muy reducidos en los países donde se vende el producto para trasladar esos beneficios a Irlanda, donde en 2014 el tipo impositivo real que pagó esta filial fue del 0,005% gracias a los tax rolling, acuerdos firmados de manera bilateral entre empresa y país. Ahora bien, José Antonio Ocampo, el actual presidente de la Comisión Independiente de la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, que además integra personalidades del mundo económico como por ejemplo Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y Gabriel Zucman, afirma lo siguiente: las estrategias de las corporaciones multinacionales para evitar pagar impuestos son un ataque a los derechos humanos, ya que los impuestos sirven para financiar la sanidad, la educación o la lucha contra el cambio climático. Y mientras millones de personas en todo el mundo viven sumidas en la pobreza, las empresas y las personas más ricas se aprovechan de la opacidad de los paraísos fiscales para seguir eludiendo el pago de sus impuestos, privando a los países más pobres de fondos necesarios para proporcionar servicios sociales básicos. La evasión y elusión fiscal de las grandes multinacionales priva, por ejemplo, a los países más pobres de al menos 100.000 millones de dólares cada año en ingresos fiscales, un dinero que sería más que suficiente para escolarizar a 124 millones de niños y niñas y evitar la muerte de unos 8 millones de madres, bebés, niños y niñas cada año. Se estima además que el uso de paraísos fiscales supone pérdidas por unos 14.000 millones de dólares anuales para los países africanos, unos fondos suficientes para financiar también servicios sanitarios para 4 millones de niños y además contratar a los profesores y profesoras que son necesarios para escolarizar a todos los niños solo en ese continente. Ahora bien, en conclusión hay que decir que las locomotoras para ocultar y lavar el dinero siguen funcionando a toda máquina. Y entonces cabe preguntarse si de verdad hay voluntad para hacer de la transparencia una fórmula real cuando sigue sin existir mecanismos confiables y ordenados para resolver este problema que obliga a los ciudadanos de a pie a asumir los gastos públicos. Con esto hacemos una primera pausa. Aquí en Impacto Económico, al regreso revisamos Economía 360, información más allá de las fronteras de América Latina. Ya venimos.
En Economía 360 hablamos hoy de Europa. El Parlamento británico aprobó este jueves solicitar a Bruselas una prórroga a la salida de Reino Unido de la Unión Europea hasta el 30 de junio. Con 412 votos a favor y 212 en contra, la Cámara de los Comunes apoyó la medida para pedir que se retrase la fecha del Brexit, que fue fijada inicialmente para el 29 de marzo próximo. Los diputados han respaldado la moción que dice que el gobierno solicitará una prórroga del plazo de negociación hasta el fin de junio si la Cámara aprueba un pacto de Brexit antes del 20 de marzo. Ojo, de no ser así, el Reino Unido entonces tendría que justificar ante los 27 el propósito de la prórroga. De conocerse entonces el plazo, el país debería concurrir a las elecciones europeas que se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo próximo. May quiere someter su acuerdo con Bruselas por tercera ocasión, seguramente el próximo martes, después de que ya ha sido rechazado en 2 ocasiones. Cambiando de tema, el gobierno de Egipto anunció un plan para recuperar los cultivos de arroz en ese país. El Ministerio de Agricultura egipcio informó que para el presente año pretende cultivar 1,1 millones de acres de arroz, es decir, más de 4.400 kilómetros cuadrados de superficie. En 2018, la producción del cereal de Egipto se redujo a 800.000 acres con el fin de preservar los recursos hídricos, mientras su vecina Etiopía se prepara para llenar el reservorio de una presa en el río Nilo. Con el plan, el gobierno trata de impulsar la producción local del arroz y reducir las importaciones de ese producto. Las autoridades agroalimentarias informaron adicionalmente que han desarrollado tipos de arroz que son tolerantes a una alta salinidad en el agua. Cambiando entonces de panorama, hablamos de Estados Unidos. Las tensiones entre Washington y Beijing se incrementan. Esto luego de las acusaciones de Estados Unidos de 13 cargos contra el gigante de telefonía móvil de China, Huawei, mientras esta se declara inocente de tales señalamientos. La administración Trump intenta desacreditar por todas vías al emporio Huawei, el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, al señalar desde el Tribunal Federal de Nueva York de un supuesto fraude bancario y electrónico, así como de violar sanciones contra Irán y la obstrucción a la justicia. Las autoridades estadounidenses afirman que Huawei utilizó Skycom, según estos, una subsidiaria del emporio chino y no una compañía independiente como sostiene la empresa china. Refieren desde Estados Unidos que la pretensión de Huawei era obtener bienes, tecnología y servicios estadounidenses embargados en Irán y también transferir dinero a través del sistema bancario internacional conocido como SWIFT. Y hablando de Estados Unidos, el Senado Federal de los Estados Unidos aprobó este jueves una resolución de rechazo al estado de emergencia declarado por el presidente Donald Trump, que busca construir un muro en la frontera con México. Con 59 votos a favor y 41 en contra, la Cámara Alta del Congreso, de hecho, de mayoría republicana, mostró su oposición a la medida 2 semanas después de que la Cámara Baja hiciera lo propio. Aunque se espera ahora que Trump vete la resolución, la movida es significativa porque se trata de la primera vez que el Congreso de los Estados Unidos usa su poder para rechazar una declaración de emergencia presidencial. De objetarla, es poco probable entonces que el Congreso tenga los votos suficientes para imponer su voluntad, por lo que quedaría en vigor el decreto de Trump que pretende reunir $6.600 millones desviados de otras agencias para construir su muro fronterizo. Y en España, la economía doméstica de las familias del país no parece ir del todo bien. Así lo revela una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios. Según el estudio, basado en el índice de solvencia, 3 de cada 4 familias españolas tienen problemas económicos para llegar regularmente al fin de mes. Se agrega que las familias son un mayor riesgo de pobreza y son aquellas formadas por un adulto con hijos a su cargo, con un índice de 33,7%, y las parejas jóvenes sin hijos en las que uno de los miembros está en situación de desempleo. Asimismo, se destaca que los hogares que viven una situación económica más desahogada son aquellos formados por mayores de 50 años, especialmente si están jubilados y no tienen hijos viviendo con ellos, y se trata esta área del 55,1% de ese sector. Llegando al final, revisamos ahora los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. Iniciamos con el barril de petróleo intermedio de Texas. El WTI marca $58,54, aumentó
0,36%. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica en $67,41, se encuentra a la baja 0,37%, y el crudo venezolano se ubica en 400,20 yuanes. Su precio sigue estable. Y hasta aquí llegamos al final de la edición de Impacto Económico de hoy. Síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.